Saludos, bienvenidos. Hoy es jueves 21 de octubre y como cada día comenzamos nuestro informativo haciendo el repaso por la prensa. Comenzamos por el diario El Mundo. Zapatero deja España en manos de Rubalcaba. Por primera vez en la democracia alguien acumula los cargos de vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz del gobierno. Y lo vemos en foto de portada, el vicepresidente primero Rubalcaba. El presidente utiliza la crisis para dar esperanza a Batasuna. Y más noticias que recoge El Mundo en el día de hoy. Garzón laminó el derecho de defensa y destruyó los pilares del proceso penal. El Supremo también juzgará por el espionaje a los abogados del caso Gürtel. Además de manifestante contra la reforma laboral al ministro encargado de su puesta en marcha. Y Rosa Aguilar, nueva ministra, Griñán obligó a afrontar su tercera crisis de gobierno en año y medio. Más noticias que conocemos ahora de manos del diario El País. Zapatero coloca a Rubalcaba al frente del rescate del proyecto socialista. El presidente renueva el gobierno y el partido para recuperar apoyos electorales. El nuevo vicepresidente sigue en Interior y será portavoz. De la Vega pasa al Consejo de Estado y Marcelino Iglesias nombrado secretario de la organización. Lo vemos en foto de portada. Rubalcaba. Los conservadores dan un hachazo al estado de bienestar en Reino Unido. Y el Supremo acelera el segundo juicio contra Garzón. Conocemos ya los titulares más destacados de La Razón. El otro presidente, Zapatero remodela el gobierno ante su peor momento político y entrega el poder a Rubalcaba, que pasa a ser vicepresidente primero. Afronta el último tramo de legislatura con las miras puestas en el fin de ETA. La incógnita es si Rubalcaba abandonará el post-zapaterismo o sigue una estrategia del presidente para recuperarse y repetir en 2012. Y vemos ahora los cinco guiños de Zapatero. Conocemos ya los titulares más destacados del ABC. Todo a Rubalcaba. Zapatero apuesta por el ministro del Interior como capitán de un gobierno con más peso político para intentar salvar la legislatura. Y además le otorga la vicepresidencia primera del Ejecutivo. Además sitúa a Jáuregui como su mano derecha. Asciende a Trinidad Jiménez a Exteriores y elimina Igualdad y Vivienda. Estas y más noticias en tan solo unos momentos. Conocemos ya los titulares de la jornada. Lo hemos visto en prensa. Zapatero remodela su gobierno, algo con lo que no están de acuerdo ni la oposición ni los sindicatos. Dentro de la vorágine informativa por el cambio de gobierno, los presupuestos generales del Estado han salido adelante. Ahora comienza su trámite parlamentario. La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado hoy la ley que regula la venta, el suministro, el consumo y la publicidad del tabaco que prohibirá fumar en los espacios públicos cerrados. La media de hurtos en España es mayor que en el resto de la Unión Europea. El índice de pérdidas por hurtos en el sector de la distribución es en España del 1,3 respecto a las ventas. Rubalcaba releva a La Vega y se convierte en el hombre fuerte del gobierno. Ramón Jáuregui, exsecretario de los socialistas vascos, pasa a la presidencia. Moratinos deja Exteriores, cartera que recoge Trinidad Jiménez, y Leire Pajín entra en el Ejecutivo y asume Sanidad. Desaparecen los ministerios de Igualdad y de Vivienda. José Luis Rodríguez Zapatero remodela su gobierno. La vicepresidencia primera pasa a manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, que mantiene su cartera de Interior y asume las funciones como portavoz del Ejecutivo.
Rubalcaba sustituye en el cargo a María Teresa Fernández de la Vega. Al frente de trabajo, en sustitución de Celestino Corbacho, se sitúa Valeriano Gómez. La hasta ahora ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se va a Asuntos Exteriores en sustitución de Miguel Ángel Moratinos. A Jiménez le releva en la cartera de Sanidad la hasta ahora secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. A Presidencia, ministerio del que también se encargaba Fernández de la Vega, llega el eurodiputado del PSOE, Ramón Jáuregui. Otra cara nueva en el gobierno es la hasta ahora consejera andaluza de Obras Públicas, Rosa Aguilar, que pasa a ser ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en sustitución de Elena Espinosa. Desaparece el Ministerio de Igualdad, con Vivian Aido al frente, y el Ministerio de Vivienda, cuya cartera estaba en manos de Beatriz Corredor. Es sin duda la actualidad de la jornada de ayer y también de la de hoy. Según las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, responde a la necesidad de un esfuerzo renovado para completar las reformas económicas y también sociales en marcha para atajar la crisis. El rumbo está trazado, pero hay que recorrerlo hasta el final y por ello hace falta un gobierno renovado y políticamente reforzado. Agregó Zapatero, que lo definió como un gobierno de gran fortaleza política. El nuevo Ejecutivo pierde la paridad, otra de las iniciativas de Zapatero, al dejar a 7 ministras frente a 8 ministerios. Se dan pues las condiciones para volcarse con un esfuerzo renovado en la que debe ser la tarea prioritaria del Gobierno de España en estos momentos. Completar las reformas económicas y sociales en marcha para acelerar la recuperación de la economía y del empleo. Reformas para crecer antes y para crecer mejor. Reformas para salvaguardar y fortalecer nuestro estado del bienestar. Reformas para la recuperación. En esta frase se condensa el programa del Gobierno para esta etapa. El rumbo está trazado, pero hay que recorrerlo hasta el final. Y para ello considero que hace falta en este momento, y después de una tarea que ha sido muy exigente, un gobierno renovado y políticamente reforzado. Un gobierno de gran fortaleza política para completar una tarea de gran envergadura. Va a ser, en efecto, el gobierno de las reformas, de la recuperación definitiva de la economía y del empleo. Pues y a pesar de estas palabras, para el líder de la oposición, Mariano Rajoy, la remodelación del gobierno no soluciona los actuales problemas de España y ha considerado insuficiente la reducción de 2 ministerios. España no necesita en estos momentos un cambio en el gobierno, lo que necesita es un cambio de gobierno previo paso por las urnas y desde luego un cambio en las políticas. Aquí se cambian los músicos de la orquesta, pero no se cambia el director de orquesta y la partitura. Y lo que necesita España es que se cambie el director de orquesta, la partitura y se le dé un vuelco total a una política económica que nos ha puesto en una situación imposible. Y el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2011. Se han rechazado las 5 enmiendas a la totalidad de los presupuestos y consigue así continuar su trámite parlamentario. No, 177, abstención 1. En consecuencia, quedan rechazadas todas las enmiendas de devolución y el proyecto seguirá su trámite parlamentario. El Congreso da vía libre a la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2011. Los pactos han funcionado sin sobresaltos y el Pleno ha rechazado las 5 enmiendas presentadas. Así, las cuentas públicas comienzan su tramitación, donde los grupos presentarán enmiendas parciales. Precisamente el Partido Popular ha anunciado que registrará una enmienda para dejar sin efecto la congelación de las pensiones en 2011, aunque previsiblemente el Gobierno las vetará, como ya ha hecho con otras similares. Dentro del hemiciclo, la presidenta Elena Salgado ha vuelto a subir a la tribuna del Congreso para defender las cuentas públicas. No tenemos mayoría absoluta, así es que tenemos que llegar a acuerdos con otros grupos, acuerdos que nos parecen a nosotros y a los grupos que acuerdan con nosotros que son positivos para el país. Estos presupuestos son una muestra más de ello y, por lo tanto, orgullosos o no, desde luego lo que estamos satisfechos es de poder sacar adelante unos presupuestos que son buenos para España y necesarios para nuestra estabilidad económica. Tras su aprobación, la ministra de Economía se ha fundido en un abrazo con la todavía presidenta primera María Teresa Fernández de la Vega. El debate de hoy, que ha durado más de 1 hora, ha sido totalmente eclipsado. La atención ha estado más centrada en la remodelación del Gobierno que en otra cuestión.
De esta manera han sido aprobadas las cuentas públicas más polémicas, a las que se une la ruptura del pacto del Partido Popular Canario con Coalición Canaria por su apoyo a estos presupuestos, al igual que el Partido Nacionalista Vasco. Zapatero ha sacado adelante estos presupuestos con media plantilla en la cuerda floja. Cambiamos de asunto. La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado hoy la ley que regula la venta, el suministro y el consumo, también la publicidad del tabaco, que prohibirá fumar en los espacios públicos cerrados, todo el recinto interior y exterior de los hospitales y también los parques infantiles. Prohibido fumar en todos los espacios públicos cerrados. Así lo establece el dictamen aprobado hoy por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, en el que se regula la venta, el suministro, el consumo y la publicidad del tabaco. La ley será enviada directamente al Senado y previsiblemente entre en vigor el próximo 2 de enero. La nueva norma también prohíbe fumar en todo el recinto interior y exterior de los hospitales, así como en parques infantiles. Y en cuanto a la venta de tabaco, se prohíbe en todos los locales donde no se podrá fumar, como bares y restaurantes, pero sí estarán permitidas las máquinas expendedoras en kioscos, tiendas de conveniencia y gasolineras. Además, la ley prohibirá la emisión de imágenes en las que los presentadores de programas, colaboradores o invitados aparezcan fumando, mencionen o muestren marcas, nombres comerciales o logotipos asociados al tabaco. Y en Andalucía el Partido Popular preguntará recio en el Parlamento sobre los criterios para la adjudicación de subvenciones a cursos de formación. El secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado que su formación ha registrado una solicitud en el Parlamento andaluz para que el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparezca de manera urgente en la comisión a fin de explicar los criterios para la adjudicación de subvenciones a cursos de formación a raíz de la información publicada sobre las subvenciones de la Junta que recibe el Centro de Estudios de la esposa del vicesecretario general del PSOE andaluz, Rafael Velasco. Lo que sí no le puedo permitir es que diga que si su mujer no puede ser empresaria. No, mire usted. Lo que seguro no es empresario es montar un negocio donde la práctica totalidad de la actividad son subvenciones de la Junta de Andalucía. Eso no es ser empresario. Eso no es ser empresario. Por tanto, no se escude ni en el PP mintiendo, ni se escude en los empresarios mintiendo, porque empresario nunca es aquel que monta una empresa y todas las subvenciones de su actividad son procedentes de la Administración autonómica. Eso es otra cosa. Y más cosas desde Andalucía. El líder de Izquierda Unida ha hablado de diferentes temas. Entre ellos, ha valorado la remodelación del gobierno anunciada ayer por el presidente del gobierno. Sin sorpresa y con una alegría inmensa, esas han sido las reacciones del coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, y la de Miguel López, secretario general del COAC Andalucía, respectivamente, tras el anuncio del nombramiento de Rosa Aguilar como nueva ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino. Valderas ha asegurado esta mañana, tras el encuentro mantenido en Sevilla con Miguel López, que no le ha cogido la noticia por sorpresa, ya que no cree que la actual consejera de Obras Públicas y Vivienda solo aspirara a ser consejera y que posiblemente aún aspire a más. Además, se ha referido a las nuevas políticas de las que Rosa Aguilar se hará cargo, afirmando que se hacía necesaria la rectificación de la política medioambiental, ganadera, pesquera y agraria, ya que existía un ministerio perdido y sin norte. Por otra parte, Valderas ha recordado que lo que hay que situar encima de la mesa es lo que la sociedad pidió el pasado 29 de septiembre, día de la huelga general, una rectificación de la política económica, presupuestaria y de recortes, alegando que espera que la remodelación del presidente del gobierno sirva para rectificar esa política. Es verdad que hay un cambio de gobierno que modifica muchas caras, pero hay que ver si esas caras modifican la política, porque no tendría sentido haber modificado las caras, modificado el gobierno amplia y profundamente y no rectificar la política. Por lo tanto, yo creo que o bien se desmiente a la ministra de Economía, que ayer decía que se seguiría todavía no solo con la política de recorte, sino aún con más recorte, y se abre paso a otra política, o si se sigue la política que decía la ministra de Economía, entonces esto no será más que un lavadito de cara, un quítate tú para ponerme yo, para refrescar a un gobierno que está muy quemado y a un presidente del gobierno que efectivamente está muy agotado.
Por su parte, el secretario general de COAC ha mostrado su alegría tras el anuncio de la nueva ministra, alegando que se trata de una mujer con nivel y altura política. Además, ha manifestado su preocupación por la situación de estos sectores que requieren soluciones prontas y palpables, consecuencia de las políticas llevadas a cabo durante el periodo anterior, el de la ministra Elena Espinosa. Según ha dicho, ya estaba agotado, argumentando que esta no daba pie con bola. Hace aproximadamente un año tuvimos un encuentro con el presidente del gobierno de la Moncloa. Salieron una serie de compromisos para poner en marcha una serie de mesas, desarrollar unos trabajos y tal, ¿no? Cuando digo que el periodo estaba agotado y que Elena Espinosa ya no daba pie con bola ni buscaba soluciones para el sector, es porque sencillamente ese proceso de negociación se paralizó, está paralizado, lleva meses paralizado y no hay posibilidades de retomarlo con ella. No hay posibilidades. Entonces, esto ya lo hemos denunciado y hemos pedido la dimisión de ella públicamente. Tanto López como Valderas han coincidido en que Rosa Aguilar se encuentra ante un gran desafío y confían en que desde su nuevo ministerio se le dé prioridad a los sectores como el de la pesca, la ganadería o la agricultura andaluza, llevando a cabo cambios y rectificaciones necesarias en estas políticas, ya que se tratan de sectores estratégicos para la economía. El bebé de la mujer atropellada el pasado domingo ha muerto, lo ha confirmado un portavoz del Hospital de la Paz. En un principio no se confirmaba la muerte porque el recién nacido estaba en estado crítico. Al final este ha sido el triste desenlace. Muere el bebé de la embarazada atropellada en Collado Villalba. La situación del pequeño era crítica desde el pasado domingo, cuando la mujer fue arrollada por un vehículo al cruzar por este paso de cebra de la localidad madrileña. Los médicos le practicaron a la madre con éxito una cesárea de urgencia post-mortem para intentar salvar así la vida del feto, que estaba en el 9º mes de gestación, pero finalmente no pudo ser. El bebé falleció sobre la 1 de la noche en el Hospital de la Paz. Ayer se celebraba el funeral por su madre, Khadija El Haddad, de 29 años y de origen marroquí, en la mezquita de la M30. Su padre, visiblemente afectado, iba cubierto con una capucha a rayas. Y la Policía Nacional ha detenido a 2 personas acusadas de vender supuestas alhajas de oro que eran falsas en casas de compraventa en Madrid y también en Málaga. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los 2 arrestados bañaban las supuestas joyas con una aleación de metales que simulaba el oro y que burlaba las medidas de seguridad que utilizaban los propietarios en los establecimientos de compraventa para comprobar su autenticidad. Las piezas eran adquiridas en Colombia y después vendidas en España por cantidades de hasta 1.500 euros en función de su peso. Además, la media de hurtos en España es mayor que en el resto de la Unión Europea. El índice de pérdidas por hurtos en el sector de la distribución es en España del 1,3% respecto a las ventas, mientras que en Europa es del 1,29%, según un estudio del Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución referido al año 2010. La cifra fue en el último año de 2.682 millones de euros frente a los 2.805 millones perdidos en 2009, de los que el 49,4% corresponden a hurto externo y el 29,8% a interno. El hurto entre los proveedores supone un 5% y las pérdidas por errores administrativos del 15,9% según los datos del barómetro dados a conocer. Sin embargo, en los últimos 10 años el estudio revela que se ha logrado un descenso de este índice, ya que en 2000 fue del 1,42%. Y el aeropuerto de Bilbao ha realizado hoy un simulacro de actuación ante el accidente de un avión al aterrizar en el que supuestamente se incendia la aeronave y fallecen 8 personas, según ha informado AENA. Este avión que va a aterrizar en el aeropuerto de Bilbao forma parte de un simulacro de actuación ante un accidente aéreo en el que supuestamente se incendia la aeronave y fallecen 8 personas, como nos detalla el director de emergencias del gobierno vasco, Pedro Anitua. Salirse de la pista, ha roto uno de los depósitos y se ha escapado. La realización de este simulacro forma parte del proceso de evaluación de los procedimientos de actuación recogidos en el Plan de Emergencias Aeronáuticas. Se trata fundamentalmente de comprobar que todos los sistemas funcionan, que los servicios que trabajan en las emergencias están debidamente coordinados y que en una situación como esta pues somos capaces en breve plazo de ponernos en marcha y poder intervenir rápidamente y con eficacia. En el ensayo han participado los distintos servicios que trabajan diariamente en el aeropuerto, desde cuerpos policiales a las compañías aéreas, pasando por el personal de la torre de control o los servicios propios de bomberos y sanidad. Creo que el simulacro pues, ha sido muy
satisfactorio. La verdad es que la realidad siempre es diferente. Lógicamente le da un factor de tensión que los simulacros no tiene, pero se ha desarrollado todas las operaciones perfectamente. Yo creo que tanto el aeropuerto como el resto de las agencias intervinientes han realizado un muy bien. Además, han intervenido los bomberos de la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, la Dirección de Atención de Emergencias y Protección Civil y 112. El director de la Organización Nacional de Trasplantes Española, Rafael Matesanz, ha recordado hoy que en cualquier momento en el Hospital Valenciano de Santa Fe se hará el primer trasplante en el mundo de una pierna. En estas cajas van los órganos que salvan vidas. Sin la generosidad de aquellos que los donaron, no sería posible. Por eso los premios Príncipe de Asturias distinguen este año a la Organización Nacional de Trasplantes y a la Transplantation Society por hacer posible que se puedan efectuar estas operaciones. Antes de recoger el premio el próximo viernes, el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, ha comparecido hoy ante la prensa en Oviedo. Allí ha hablado de los retos que afrontan organizaciones como la suya y el ejemplo que ha sido España en esta materia. El objetivo es que en el año 2015 tengamos una cifra de donación en Europa cuanto menos similares a las que hay en España ahora. Yo creo que es un objetivo muy ambicioso, quizá no se logre para el 2015, pero pues me parece que estamos en el camino y desde luego la Unión Europea está llamada a ser el ámbito de trasplantes mayor de todo el mundo, con esos 500 millones de personas. España es líder mundial en donaciones, pero sobre todo de órganos de fallecidos, aunque la reducción de los accidentes de tráfico ha cambiado esa tendencia. En estos momentos sabemos que para receptores jóvenes, para personas jóvenes en insuficiencia renal, personas con diabetes, la mejor solución es un trasplante de vivo, porque es muy difícil encontrar donantes jóvenes, por lo que decía antes del cambio de perfil epidemiológico de los donantes, y en este sentido yo creo que la sociedad española pues se ha puesto las pilas. En España la cirugía del trasplante sigue avanzando y en el Hospital de la Fe de Valencia ya se preparan para hacer el primer trasplante de piernas del mundo. En España estamos pendientes de que cuando surja un donante adecuado, que puede ser en cualquier momento, se realice el primer trasplante del mundo de extremidades inferiores. Realmente será algo bienvenido porque va a ser una nueva experiencia. Y es que la investigación no para con el objetivo de dar más vida y mejor a aquellos cuya salud depende del trasplante de un órgano. El Parlamento francés aprueba hoy la polémica reforma del sistema de pensiones. Aún las gasolineras se resienten por las continuas huelgas en el país y Sarkozy ha decidido hacer oídos sordos a la ciudadanía y hoy se dará luz verde a la ley que retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años. El gobierno francés no da marcha atrás. El propio presidente de la República, Nicolas Sarkozy, se ha mostrado firme ante los desórdenes callejeros vividos en todo el país, en oposición a su impopular reforma de las pensiones que, según se ha advertido desde el Elíseo, continúa. Continuaban también este miércoles los disturbios en varias ciudades, especialmente en algunas como Lyon, hasta donde se desplazó el ministro del Interior, quien por la mañana había anunciado la detención, al cabo de una semana de desórdenes, de casi 1.500 personas, en su mayoría jóvenes. También en Nanterre, cerca de París, se vivieron escenas de violencia urbana en torno a los estudiantes que apoyan las manifestaciones contra la reforma. Y en los transportes, que gradualmente han ido arrojando en los últimos días cifras de huelguistas cada vez menores, se notaron paros en los ferrocarriles y en el transporte aéreo, aunque ya muy limitados, como el hecho aislado del corte del acceso al aeropuerto parisino de Roissy durante algún tiempo. Este era el contexto en el que el Senado proseguía este miércoles con el debate del plan de la reforma que se votará en la Cámara Alta esta misma semana. Y en Gran Bretaña se prepara un fuerte plan de austeridad con la destrucción del empleo público añadido. La economía de la nación se encuentra en un estado muy débil. La corona ya se ha sumado a este nuevo plan de austeridad. Manifestaciones cerca de Whitehall en Londres contra el mayor recorte en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico anunció ayer un duro plan de austeridad con el que pretende reducir 95.000 millones de euros del gasto público para 2015. La medida más impopular es la reducción de casi medio millón de empleos públicos en 4 años. El ministro de Economía, George Osborne,
defendía este plan de ahorro como necesario. Hoy es el día en el que Gran Bretaña se aleja del abismo enfrentándose a las consecuencias de una década de deuda. Oposición y sindicatos critican que estos recortes pueden provocar que el país entre en una nueva recesión, así lo cree el líder laborista Ed Miliband. Hay otras maneras de encarar el problema. Me temo que lo que el gobierno está haciendo es jugar de manera irresponsable con la economía de la nación. La reina de Inglaterra ya ha dado un paso al frente para entrar en esta nueva era de austeridad al cancelar la tradicional fiesta de Navidad del 13 de diciembre. Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. En el nordeste de Cataluña y Baleares, intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles. En el resto del área mediterránea, algunos intervalos de nubes bajas. En el resto de la península, predominio de cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes de tipo alto, principalmente en el norte. Temperaturas diurnas en ligero a moderado ascenso. Y con una espectacular puesta en escena, Ken Follett ha presentado en el Museo del Ferrocarril de Madrid el primer título de su trilogía The Century, que salió a la venta simultáneamente en 19 países el pasado 28 de septiembre y de la que en solo 15 días se han vendido más de 750.000 ejemplares en lengua española. La nueva novela de Ken Follett llegó a bordo de un tren como el que presenta la portada de La caída de los gigantes. El escritor galés recibió en la vieja estación de Atocha, reconvertida en Museo del Ferrocarril, el preciado cargamento, que presentó a los medios congregados. A diferencia de sus anteriores obras ambientadas en la Edad Media, La caída de los gigantes es la primera novela de una trilogía que invita a los lectores a recorrer la historia del siglo XX. Es la primera vez que un autor intenta contar la historia de la civilización occidental a lo largo de todo un siglo. Es muy ambicioso. Por otro lado, tengo 61 años. Si voy a hacer algo ambicioso, este es un buen momento para empezar. El autor de Los pilares de la tierra reconoció que esta aventura literaria le exige ser mucho más cauteloso, ya que se trata de una época más documentada y conocida que la Edad Media, aunque ha precisado que no es un libro de historia, sino una novela con trasfondo histórico. La Primera Guerra Mundial, la lucha por el voto femenino o la Revolución Rusa son algunos de los asuntos que aborda el escritor en La caída de los gigantes. Y hasta aquí la información. Recuerden que les seguiremos manteniendo informados durante todo el día en nuestras siguientes ediciones. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Disfruten del día.